Hoy analizamos el Xeneon 27 QHD 240, un monitor OLED que lanzó Corsair en 2023 y tiene 27 pulgadas, resolución 1440p, una frecuencia máxima de 240 Hz y tiempo de respuesta de 0,3 milisegundos. Este modelo usa el mismo panel OLED Wide RGB que usan los monitores Asus PG27 AQDM y el LG 27GR95 QEV, con la diferencia de que Corsair ofrece una garantía contra burn-in de 3 años. Voy a ver el rendimiento con PC, con consola, también valores de brillo, de color, voy a calibrarlo y testarlo a fondo. Visto en oferta por 700 euros. Empezamos. El diseño es limpio y minimalista con un acabado negro mate. Es curioso que al ser un producto Corsair no tenga iluminación RGB como muchos de sus productos, pero creo que es irrelevante. La calidad de los materiales es buena, aunque el plástico del marco trasero se marca fácilmente las huellas. La parte trasera tiene un patrón tipo panel de abeja y los puertos están en posición horizontal, igual que el Samsung G8 OLED de 2024, un acierto para conectar los cables. En la parte superior hay una rejilla para la ventilación y el brazo tiene agujero en medio para la gestión de cables. La base es en forma de ella, aunque soy mucho más fan de las bases rectangulares por optimizar más que nada el espacio setup. No está mal porque tampoco es tan larga, es bastante estable. Tiene un rango de ajuste de altura de 10 centímetros, una inclinación de -5 a 12,5 grados, giro lateral de -30 a 30 y se puede poner totalmente en vertical 90 grados en ambos lados. Puedes usarlo también en un brazo con montaje BESA 100%. Vamos con la pantalla. Este Corsair usa un panel OLED de 27 pulgadas y resolución 1440p. Tiene un acabado mate agresivo que reduce muy bien los reflejos directos e indirectos, aunque el brillo máximo se reduce en entorno con mucha luz. Tiene una profundidad de color de 10 bits y las transiciones de color en los juegos son muy suaves. Sobre todo se nota en los atardeceres, en anocheceres, los cielos estrellados y en general en juegos con gráficos muy coloridos, por ejemplo como el Horizon. Como todos los OLED, el contraste es casi infinito, negros muy profundos que se disfrutan sobre todo en contenido HDR, tanto películas como videojuegos. Los ángulos de visión son muy buenos, desde arriba, abajo y los lados la imagen se ve con claridad, es perfecto también para usarlo como doble monitor. De fábrica los colores del Corsair están bastante bien, tiene un balance de blancos algo cálido con una temperatura de 6192K por debajo del estándar 6500. La gama promedio 2.46, lo que afecta en detalles en escenas más oscuras y un delta E promedio de 2.89, lo cual está bien. Viene con varios perfiles para sRGB, DCI-P3 y un perfil creativo para creación y edición de contenido, lo que sería el Adobe RGB. Eso sí, en el modo sRGB se capa el ajuste de brillo y contraste, un clásico, pero también asegura una reproducción de color más precisas en ese espacio de color. Después de calibrarlo la cosa cambia, el balance de blancos se ajusta con un delta E promedio de 0,40, los blancos son prácticamente neutros, la gama se estabiliza en un valor promedio 2.2 con ligeros descensos en las sombras, ofreciendo un buen balance entre detalle y naturalidad y el color, el delta E promedio baja a 0,40 y el máximo 1,35. Lo que garantiza una reproducción de colores precisa. Y la temperatura de color se mantiene en 6493, que es muy cercano al estándar 6500, que es ideal para obtener tonos naturales y precisos. En cuanto a cobertura de color, resultados muy buenos. Cobertura sRGB 100%, perfecto para gaming y contenido estándar. Una cobertura Adobe RGB 88.5, suficiente para tareas de edición fotográfica, aunque con leves limitaciones en tonos rojos y verdes. Y una cobertura DCI-P3 del 96.3%, perfecta para contenido HDR y multimedia. Aunque algo limitado frente a paneles QD OLED como por ejemplo el MSI 321 URX que ya supera el 98%. El brillo SDR es bastante bajo, el ABL que se activa para proteger el panel limita bastante el brillo, en ventanas grandes lo reduce hasta 112 nits. Con el estabilizador de brillo activo es más uniforme en todas ventanas, como ves, pero igualmente son valores bajos, por eso es mejor usarlo en habitaciones con menos luz. Comparando con otros OLED, el brillo de este Corsair pues es el más bajo, teniendo en cuenta que hay modelos bastante nuevos. Con el ABL activo llega a picos de 732 nits en ventanas pequeñas HDR, pero se reduce bastante al aumentar el tamaño de la ventana. Con el estabilizador activo es más uniforme, pero lo mismo, en escena real 152 nits que en HDR se nota. Con el estabilizador desactivado y con temperatura de color, por defecto, se llega hasta los 850 nits en pequeñas ventanas. Como puedes ver, al aumentar y disminuir la ventana afecta bastante el brillo, se nota cómo cambia en ventanas pequeñas y grandes. El estabilizador de brillo reduce el impacto del ABL y esto se nota en las escenas que son quizás más oscuras de lo normal y un brillo máximo insuficiente. Comparando con otros OLEDs, lo mismo que el brillo SDR, se sitúa más abajo, sin contar el último MSI que tiene el panel IPS. Y en escena real lo mismo, bastante bajo, el ABL es agresivo y el cambio va despacio. En general es bueno para gaming HDR y en escenas con detalles se nota, pero en escenarios con mucho brillo y pantalla completa pues puede flojear un poquito. El monitor activa el HDR cuando detecta contenido HDR y no tiene un menú y unas opciones para configurar el HDR, por ejemplo como el XG27 AQDMG.
En el menú hay varios perfiles de juego, por ejemplo para juegos, estándar, creativo, películas, texto, bueno, y el modo sRGB. El rendimiento en los juegos es muy bueno. A ver, los movimientos son muy fluidos tanto para consola como para PC. Quizás no es tan inmersivo el contenido HDR en juegos muy abiertos donde hay muchos detalles de sombras y luces. Se podría notar un poco más. Y aunque la resolución nativa es de 1440p, las imágenes en 4K se escalan bien, teniendo en cuenta que el contraste es casi infinito del OLED y al ser más antiguo, el precio también se reduce a la mitad. Los tiempos de respuesta son ultra rápidos, con el mejor tiempo de 0.3 milisegundos, tanto en frecuencia máxima de 240 Hz a 120 y también en 60 Hz. Prácticamente no hay ghosting, maneja muy bien los colores y para shooters vas a disfrutarlo bastante. El monitor es compatible con FreeShine Premium y G-Shine, y aunque la experiencia en VRR es fluida, hay algo de flicker en escenas donde hay cambios rápidos de fotogramas, sobre todo en escenas oscuras, pero no se nota en escenas más brillantes. Si el framerate es estable ni lo vas a notar, solo en cambios de luces y sombras rápidos en FPS. Y soporta tanto 4K, 1440p, 1080 a 120 y 60 Hz en PS5 y Xbox Series X y S. Usa el ancho de banda HDMI 2.1 rescalando el 4K a 1440p, por lo que la imagen de los juegos, por ejemplo de la Play, se ve muy bien. Hay algo de fringing alrededor del texto, además al ser 27 pulgadas y 1440p se nota algo más. Con una resolución 4K pues no se notaría tanto. Al igual que la Asus XG27AQ-DMG usa sus píxeles WRGB en vez del tradicional RGB, y el texto tiene ligeras sombras de color en diferentes tamaños. Y como el acabado en este panel es mate, reduce la nitidez en el texto comparado con los glossies o semibrillantes. Además tiene un PPI de 109. Por eso no es recomendable usarlo solo exclusivamente este monitor para productividad, para trabajo diario y para leer mucho texto, pero no se nota tanto quizás en gaming o en multimedia. El input lag a máxima frecuencia es de 2.7 milisegundos, pero con la nueva actualización se reduce por lo que son buenos valores. Eso sí, aumenta a 10 milisegundos a 120 Hz y hasta 20 milisegundos a 60 Hz. Vamos a ver un poco el menú. En los perfiles de imagen, pues como has visto, hay película, texto, sRGB, el creativo, y ahí puedes cambiar el brillo, contraste, la nitidez y la temperatura de color. Luego tienes la gama, saturación y otras funciones. Luego tienes el PIB, donde puedes cambiar cosas del menú, la configuración del OSD, y en el sistema, pues la relación de aspecto, el Adaptive Design, órbita, estabilizador de brillo, que es lo que comentábamos, que en este momento lo tengo apagado, porque quería algo más de brillo. El sensor de proximidad, que es cuando pasas la mano por debajo, que se activa. Luego tienes las fuentes y varia información del monitor. ¿Qué viene en la caja? Pata Seni. Brazo. El cable HDMI, cable DisplayPort, cable USB-C a tipo C, cable USB-C a tipo B, el adaptador de corriente y la pantalla. En cuanto a conectividad, tiene un puerto DisplayPort 1.4 que saca a 240 Hz en 1440p, dos puertos HDMI 2.1 perfecto para consolas, la salida de audio 3.5 mm, cuatro puertos USB-A y dos puertos USB-C, que uno compatible con DisplayPort Alt-Mode para conectar tablets, MacBooks y soporta 65 vatios para cargarlos. Y el segundo puerto funciona como upstream para el switch KVM, para controlar varios periféricos con un solo ratón y teclado. Además, también puede cargar pequeños dispositivos de hasta 15 vatios, que no está nada mal. El precio en oferta está por 700 euros en PC Componentes, que me parece un buen precio, la verdad. Hay monitores parecidos con misma resolución, frecuencia y tamaño. Por ejemplo, el LG 27GR95QEB, muy parecido al Corsair, pero es más brillante en HDR, mejor color, pero no tiene los puertos USB-C y KVM. Eso sí, cuesta 745 euros. Lo mismo que el modelo LG 27GS95QEB, con valores superiores de brillo y color, visto por 759 euros. El Asus XG27AQ-DMG, que he nombrado en la review, también tiene 240 Hz, 1440p, pero es pantalla completamente glossy OLED, tiene mejores niveles de brillo en SDR y HDR, mejor color, además tiene los modos HDR, pero no tiene HDMI 2.1 ni USB-C con carga. En ofertaca, visto por 599 euros. No sé si volverá a ese precio. Como siempre, vamos con los pros y los contras. Lo primero, el rendimiento en gaming, tanto consola como PC, es espectacular. Buen contraste de color, negros y el contraste infinito de los OLED. Los puertos son súper accesibles, también el puerto de carga, el KVM y el HDMI 2.1. Y por supuesto, la garantía que ofrece Corsair de Built-in. Como contras, lo primero, el brillo en HDR puede ser un poco limitado, también el contenido en HDR en ventanas pequeñas es pasable, y también el ABL, que es bastante agresivo. Lo que te comentaba del texto, pues para si lo vas a utilizar mucho para oficina, para productividad, ese fringing que sale en los bordes, pues es un poco molesto. También el input lag en frecuencias muy bajas sube bastante. Y personalmente el menú no me termina de convencer, aunque tiene este sensor
de proximidad, que se activa el menú, aparece la entrada que puedes elegir, depende si utilizas DisplayPort o HDMI. No me termina de convencer las funciones porque lo veo un poco limitado. Hay menús que he visto de nuevos monitores OLED que tienen más opciones y más cuidados del panel. Personalmente me gusta el modelo, si bien es verdad que han salido nuevos OLED con frecuencias más altas, con mejores resoluciones, con 4K. También se sube mucho de precio, 1000, 1400, y este por 700 euros creo que si vas a dar el salto a OLED es muy interesante. Si vas a jugar y vas a utilizarlo también para un contenido multimedia, también para productividad, para algo de trabajo, una forma mixta por así decirlo, y no solo trabajar, creo que es una opción súper interesante. Y también el tema del firmware que han ido actualizando para mejorar el tema del brillo, reducir un poco ese ABL tan agresivo, mejorar esos niveles, y es una confianza que da también Corsair porque están activamente pues actualizando el monitor. Y aunque hay monitores que han salido nuevos, que también se suben mucho de precio, es un monitor que por 700 euros, como te comentaba, es una oferta que pocos he visto OLED que lleguen a bajar hasta, bueno, 599, 600, pero más no he visto, o sea, más con esta frecuencia y con esta resolución. Y nada más, te invito a que te suscribas al canal, que entres en el grupo de Telegram, donde te dejaré este monitor calibrado, el perfil ICC y muchos más que voy analizando, cada vez más intento en profundidad. Si tú crees que hay algo que debería remarcar en los análisis de monitores o te gustaría a ti saber, déjamelo también en los comentarios, porque al final lo que quiero es hacer reviews que sean de calidad, que ayuden a la gente, y cualquier duda que tengas, pues me la dejas. Si tienes un modelo que es similar, o este Corsair, por ejemplo, has tenido una experiencia de uso, me gustaría saber pues cómo te ha ido, o el modelo que hay similar a este, con 1440p, con esta frecuencia, para poder analizar nuevos monitores y enseñar nuevas opciones a la comunidad. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima.